Ya está. Dice, asegúrese que todos sepan que se les está grabando, ¿eh? Que sabéis todos que estamos grabando. Estoy grabando yo. Eso, no digáis ninguna insensatez y ya está. Vale, bueno, pues vamos a empezar. El que no ha venido, pues ya vendrá cuando quiera. Veis que estoy en la clase, o sea que bien. Vale, pues entonces, tal como os decía, ¿tenéis ya abierto el PDF que os he dicho? ¿Tenéis abierto el PDF que os he dicho? A ver, que podríais contestar de voz, bonicos. Vale, sí que tenéis abierto el PDF. Vale, pues entonces, lo primero, que es una cosa que el otro día cuando hablemos de la organización de archivos y tal, pues ya comenté que lo importante es que los archivos se leen y se escriben por bloques. Entonces, la unidad de lectura para considerar costes, perdón, la unidad de coste para considerar costes serán las lecturas, escrituras de bloques, no de registros ni de bytes, sino de bloques. Entonces es una cosa que las bases de datos para los cálculos, que luego veremos en el tema tercero, en el de optimización de consultas, que es una cosa que calculan y utilizan, pues tenemos que empezar por saber cuántos bloques tiene cada una de las tablas. ¿Vale? Entonces, para ver cuántos bloques tiene cada una de las tablas, pues entonces ahora os voy a compartir una pizarra. ¿Vale? ¿Veis ahora una pizarra con unos dibujitos? ¿La veis, no? Sí, sí se ve, sí se ve. Vale. Bueno, pues entonces, para eso, ¿cuántos bloques ocupa una tabla? Pues entonces, para eso, lo primero que se hace es calcular una cosa que se suele abreviar como factor de bloque. FB o BFR o lo que sea, según lo pongas y tal. Y entonces, veis ahí, pues decíamos que los sistemas de gestión de base de datos funcionan a base de bloques. La unidad mínima de transferencia es el bloque, que suele ser un múltiplo del sector del disco. Pues puede ser pues 1024, 2048 bytes, lo que sea. ¿Vale? Aquí nosotros, para que los cálculos tenerlos más fácil, pues a lo mejor diremos que los bloques son de 2000 bytes y tal. Entonces, la primera cosa que pone aquí, el factor de bloque, como veis, es la manita que estoy moviendo yo, ¿la veis? Encima de la pizarra, ¿o eso no lo veis? Sí, se ve también, se ve también. Vale, estupendo. Vale, pues entonces el factor de bloque, como veis, es el tamaño que tenga el bloque de memoria, que es una cosa general para el sistema de gestión de base de datos, que en el PDF que tenéis de ejercicio dice, el tamaño de bloque es 2000 bytes. Eso es para todo el sistema de base de datos. Para cualquier tabla, el tamaño de bloque es 2000 bytes. Pero claro, lo que no es lo mismo es el tamaño de los registros. Habrá tablas que las tuplas, los registros serán más grandes y otros que serán más pequeños. Entonces, el factor de bloque es cuántos registros caben enteros en un bloque. Entonces, ¿cuántos registros caben enteros en un bloque? Pues como os pone ahí, pues es el tamaño del bloque dividido por el tamaño del registro de la tabla que estemos hablando. Lo que pasa es que, como veis ahí, pues claro, si un registro no cabe entero, no es que se ponga una parte de un registro en un bloque y otra parte de un registro en un bloque. En los bloques solo hay registros enteros. Por lo tanto, esto es la parte entera, pero redondeando por bajo, lo que llamamos la parte entera por defecto. ¿Vale? Entonces, para calcular el factor de bloque es esta división con la parte entera por defecto. Y luego lo que nos interesa es cuántos bloques ocupa una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, digamos, pues si el factor de bloque, ¿cuál es el factor de bloque en este gráfico? 2. 2, porque veis que caben 2. Pues entonces, si el factor de bloque es 2 y la tabla tiene 7 registros o tuplas, ¿cuántos bloques necesito leer para leer toda la tabla? Entonces, como veis aquí, pues necesito leer 7 entre 2, 3,5,
pero en este caso necesito leer 4. El número de bloques es el número de tuplas dividido por el factor de bloqueo, pero ese redondeado por exceso, porque yo necesito leer los 4 bloques porque los 7 registros estarán entre 4 bloques, no caben en 3, ni en 3,5, sino en 4, ¿vale? Entonces, por eso, ahora aquí para cada una de las tablas, y es un ejercicio que en el tema 3 haremos mucho, decimos, bueno, la tabla autobús. ¿Por qué no veis lo que estoy escribiendo? Es un misterio para mí. Un segundo. Es que estoy pintando en una tableta y no sale. Buah. Ya estamos. Pues nada, otra cosa. Que no importa. Lo de la pizarra era lo que quería que vierais, pero esa me da igual. Vale. Entonces ahora veis un bloc de notas simple, ¿no? Sí. Vale. Entonces, la tabla autobús. Entonces, lo que importa para saber cuántos bloques tiene es, por un lado, cuántas tuplas tiene. Entonces, la información de la base de datos, que además se guarda en la base de datos, ya os dije, en la base de datos no solo se guardan los datos, se guarda también el esquema y se guarda información estadística de la base de datos. Entonces dice, la tabla autobús, ¿cuántas tuplas tiene? Pues dice que tiene 10.000 tuplas. ¿Cuál es el tamaño de cada registro? Entonces, el tamaño de cada registro son los bytes que yo tenga para cada uno de los campos, ¿vale? En este caso, en el PDF, por simplicidad, veis que autobús tiene numbus marca y num empresa y dice, la longitud de los campos es de 10 bytes cada uno. Ya sé que no es verdad, siempre habrá campos de un tamaño y de otro, pero bueno, tamaño 30. Entonces, ¿cuál es el factor de bloque de la tabla autobús? Pues el factor de bloque de la tabla autobús es 2000, que 2000 es el tamaño de bloque de la base de datos dividido por 30. 2000 dividido entre 30 da 66,66666, pero el factor de bloqueo siempre es valor entero por defecto. Entonces dice 66. Pues vale, pues si es 66, ¿cuántos bloques hay en la base? ¿Cuántos bloques ocupa la tabla autobús en la base de datos? Pues entonces es 10.000 tuplas. Si en cada bloque caben 66, pues 10.000 entre 66, pues 152 bloques. La tabla autobús ocupa 150. Realmente da 151, no sé cuántos, pero los bloques siempre se redondean por exceso. Veremos que todo se redondea por exceso, excepto el factor de bloqueo que se redondea por defecto. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, ya tenéis vuestro primer ejercicio. ¿Cuántos bloques ocupa la tabla empresa y cuántos bloques ocupa la tabla viaje? ¿Vale? Pues nada, ya podéis empezar a hacerlo y a escribir en el chat cuando tengáis la solución. Bloques de la tabla empresa y bloques de la tabla viaje.
Vale, he puesto lógicamente que la empresa tiene 1000 tuplas porque me lo dice, es información estadística que sabe la base de datos, que viaje tiene 250.000 tuplas. ¿Qué tamaño tiene las tuplas de la tabla empresa? Podéis escribir en el chat a alguien, ¿eh? O por el micrófono. ...40. Claro, las tuplas de la tabla empresa tienen un tamaño 40 porque tiene 4 campos y hemos dicho de 10 bytes cada uno. Y las tuplas de la tabla viaje, pues como tiene 3 campos, pues 30. ¿Vale? Muy bien, pues entonces ahora calcular el factor de bloqueo y los bloques de cada una de las tablas. Y cuando lo tengáis, que alguien lo ponga en el chat. O que lo diga. ¿De viajes puede ser 3788? O sea, porque Sí, es la sí, función espérate, suelo, que son... espérate, ahora te lo confirmo. Digo que te lo confirmo porque a mí me da otra cosa. Pero ahora te la diré. Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que la tabla viaje, como tiene el mismo tamaño que la tabla empresa, el factor, perdón, que la tabla autobús, el factor de bloqueo es el mismo. El número de bloques es el techo de 250.000 entre 66. Techo quiere decir parte entera por exceso, que son 3.788. Muy bien. Y entonces la tabla de empresa ya la tendría que tener alguien. ¿Nadie tiene la tabla empresa? son 20. 20, claro. ¿Quién eres? Carlos Guardiola. Vale, tómate algo. Gracias. Vale. Sí, la tabla empresa, 2000 entre 40, si es que no hay tanta historia. 2000 entre 40, que en este caso da justo 50, y entonces 1000 tuplas a 50 tuplas por bloque salen 20 bloques. Ya está, no tiene más misterio. ¿Vale? Vale, bueno, pues esto luego continuaré con esto, ¿vale? Pero estos son los bloques. Entonces, ahora volvemos, luego continuaremos con el ejercicio, ¿vale? Pero ahora volvemos a la presentación que estábamos viendo el otro día del tema 2, la segunda parte del tema 2, en el cual en la presentación compartir la presentación. ¿Vale? Ahora estáis viendo la diapositiva que pone parámetros a tener en cuenta. Sí, sí, se ve. Vale. Entonces es lo que os decía yo el otro día. Realmente, como decía la pregunta, ¿cuánto cuesta encontrar por cierto campo y leer un registro de un fichero? Pues si el fichero no está ordenado,
encontrar depende en gran parte del número de bloques. Lo que pasa es que el número de bloques lo tenemos que calcular de esta manera, que es la que os he mostrado. Entonces, aquí lo que decíamos, si yo tengo que buscar a uno que se llama Pérez, ¿qué tengo que hacer? Pues leer todos los bloques hasta que encuentre Pérez, ¿vale? Recordad que los costes se suele utilizar el caso peor, ¿vale? A veces el caso medio, pero el caso peor, claro, si Pérez hubiera estado en la primera, pues lo hubiera encontrado en la primera y ya está. ¿Estáis viendo la pantalla completa o qué estáis viendo? No. No, se ve otra cosa. Se ve la pantalla y se ve la siguiente animación, ¿no? Sí, se ve una pequeñica Vale. de la siguiente. Esperad un momento. ¿Qué cosas de Teams? Vale, ahora estáis viendo lo que quería. Vale, entonces estaba diciéndoos eso, que aquí si yo busco a Pérez, pues entonces tengo que recorrer 1, 2, 3, 4 o los bloques que tenga esto. Lo mismo que si busco, digo, quiero buscar y mostrar todos los clientes que sean de Valencia. ¿Cuántos bloques tendría que leer? ¿Cuántos bloques tendría que leer? 4 bloques, ¿no? Todos, claro. En este caso, si el fichero no está ordenado, pues obviamente tengo que leerlos todos, ¿vale? Y en este caso, da igual que busque una persona por nombre o que la busque por los que tienen una edad o que la busque la que tienen la ciudad, ¿verdad? Vale. Luego había otra organización del fichero que era el fichero. Otra organización del fichero. Que era el fichero ordenado. Entonces, el fichero ordenado, aquí sí que decíamos el otro día que, bueno, cuando el fichero está ordenado por una cosa, o está ordenado por apellido, o está ordenado por DNI si tuviéramos, o por edad, o por ciudad. Entonces, claro, si yo voy a buscar a Martínez, pues ¿qué haces en una búsqueda en un fichero ordenado? Haces una búsqueda binaria. Realmente te vas al bloque central, luego si es menor que los que hay ahí, pues te irías antes, si no después y tal. Y entonces, en este caso, el coste realmente en las búsquedas binarias es logarítmico. Sería el coste para encontrar alguno, sería el logaritmo del número de bloques en total. Pero claro, eso es si la búsqueda está por lo que está ordenado. Ahora te digo, no, busca por otra cosa. Búscame algún cliente de Valencia o todos los clientes de Valencia. Pues ahí el orden no sirve para nada y tienes que leerlos todos, ¿vale? Y luego estaba la otra, que era la de cubetas, que si vas a buscar a uno que es por la clave de dispersión, pues muy bien, pero si vas a buscar por otra cosa, por otro campo, pues entonces tienes que hacer recorrido secuencial, ¿vale? Bueno, pues entonces, hoy lo que vamos a ver es la indexación. ¿Qué es la indexación? ¿Alguien que haya trabajado un poquito con bases de datos, sabe para qué se hace un índice en una base de datos? ¿Nadie? Bueno, pues si nadie, un índice, sí, vale, correcto, para agilizar una búsqueda. ¿Por qué? Pues para agilizar una búsqueda que no es rápida. Y normalmente
si está antes ya hemos visto que si estaba ordenado, pues se podía hacer así un poquito rápida, pero bueno, no tanto. Si no está ordenado o es por un campo por el cual no está ordenado, pues no. Entonces, como dice aquí, pues un índice, ¿qué es un índice? Un índice es una estructura de datos, quiere decir, son más datos que hay que guardar aparte de los datos, y eso tiene un coste de espacio y de gestión de esos datos. Pero para acelerar el acceso a los registros a través de ese campo. Entonces, nosotros no ponemos índices para todos los campos, porque poner un índice cuesta, como después veremos, sino que ponemos índice por los campos por los cuales vayamos a buscar habitualmente. Entonces, luego veremos unos ejemplos, pero si yo tengo una lista de los estudiantes y de los estudiantes tengo su NPI, y esa es la clave primaria de un estudiante en la base de datos. Pero yo hay veces muchas veces querré buscar un estudiante por apellidos. Pues entonces yo querré acceder rápidamente por NPI, pero también querré acceder rápidamente por apellidos. Y entonces haré un índice por apellidos, aparte de que pueda hacer un índice también por el NPI. ¿Vale? Entonces, lo primero, un índice es una estructura de datos para acelerar el acceso a los registros a través de un campo de indexación, un campo o un conjunto de campos. Entonces, yo podré tener en una tabla tantos índices como me sea conveniente, pero no voy a tener no voy a tener más índices de lo necesario porque veremos que cuesta. ¿Vale? Entonces, hay diferentes tipos de índices y ahora los veremos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de índices hay? Pues, por ejemplo, la primera cosa de tipos de índices ¿es un índice sobre el campo por el cual está organizado los registros? ¿O es un índice sobre otro campo? ¿O simplemente es que no están organizados, no está ordenado el fichero? Y entonces, si es un índice en un fichero ordenado por el campo por el cual está ordenado, es un índice de agrupamiento. Si es un índice por un campo por el cual no está ordenado, es un índice de no agrupamiento. Ordenado o lo de los dispersos, ¿vale? Lo que pasa es que los dispersos en este tema no los mostraremos, pero los dispersos también están dentro de esa cosa. Después, los índices pueden ser, además de agrupamiento o no de agrupamiento, pueden ser primarios o secundarios. Un índice primario es si es por los atributos de la clave primaria, por el conjunto de atributos de la clave primaria. Y un índice secundario es si es sobre otros atributos o si es solo sobre uno de los atributos de la clave primaria, pero no toda la clave primaria cuando es compuesta y tal. Primario es si es un índice sobre la clave primaria y si no, secundario. Y denso o disperso, como veis ahí, dice denso si existe una entrada para cada uno de los valores de los registros del fichero y disperso si no existe una entrada para todos. Luego, además, hablaremos de índices ordenados o índices no ordenados y hablaremos de índices asociativos, que lo iremos mirando ahora en los diferentes ejemplos. Entonces, lo que yo tengo que decir es, cuando yo cree un índice, tendré que medir unas cosas para ver si ese índice es bueno o no es bueno, me conviene o no me conviene crearlo. Y entonces, como veis aquí, lo que tendré que ver es ¿para qué tipos de acceso sirve este índice? ¿Para buscar los que tengan un valor determinado o para buscar los que tengan de un rango? Es decir, para los que tengan una edad entre 20 y 25 años, ese sería un índice por rango. Para los que tengan 20 años, ese sería un índice por valor. Después, el tiempo de acceso a un registro, cómo de rápido es ese índice y cómo de rápido, cómo lo miraremos. Lo miraremos en bloques que se leen, los tiempos, los costes. Recordad que al final lo que vamos a hacer es bloques leídos, ¿vale? Tiempo de inserción, ¿qué es? Claro, yo cuando ponga, como veremos, cuando yo cree una nueva entrada, tendré que crear un puntero a esa entrada, como veremos ahora en los ejemplos, y eso cuesta. Ahí, cuando yo cree un puntero, cuando yo meta datos, quiere decir escribir esos datos. Y lo mismo borrar. Cuando yo quite
una parte, yo tendré que borrar cosas también es escribir en modo borrado. Y luego, esto, ¿cuántos bytes ocupa en la memoria? ¿En qué memoria están los índices? ¿En qué memoria están los índices? Estará en la caché para agilizar la búsqueda, ¿no? Están en la memoria secundaria, están en el disco con la base de datos. Otra cosa es que cuando se vaya a trabajar con ellos se traigan a la caché, a la memoria principal, a los buffers y tal, pero de entrada tiene que estar guardada porque la base de datos, en un esquema que vimos el otro día, está formada por los datos, por los esquemas, por los índices, por la información estadística, todo eso está guardado en disco, aunque se traiga a la memoria para agilizar las cosas, ¿vale? Pero guardarse se tiene que guardar en disco, en algún momento, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenéis un ejemplo de índice. Entonces, un ejemplo de índice, la parte... A ver, voy a coger esto... Perdonad un segundo, que no sé. Bueno. No. Un segundo. Ah, sí, ya sé. ¿Vale? La parte de la izquierda es la estructura del índice. Esto de aquí a la derecha, eso es el fichero, ¿vale? Entonces ahí tenéis, tú en la base de datos tienes la tabla de profesores. Entonces la tabla de profesores pues tiene su clave primaria, su nombre, el departamento al que pertenecen, su salario y no sé cuántos, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo que buscar a uno? Pues entonces, si tú haces sin índice, tú tienes que leer los bloques de la tabla. Los bloques de la tabla, pues ahí los bloques de la tabla ocupan no sé cuánto, puede estar ordenados o no ordenados y tal, pero claro, los bloques de la tabla habría que calcular el factor de bloque y el factor de bloque aquí a lo mejor pues resulta que esto es un bloque y esto es otro bloque. Si el factor de bloqueo fuera 3, pues esta tabla tendría 4 bloques, ¿vale? Mientras que el índice es una estructura adicional y entonces en esta estructura adicional pues resulta que tú tienes estos ordenados. ¿Cuánto ocupan estos? Esto ocupa mucho menos que la tabla completa. Realmente a lo mejor todos estos cabrían en un bloque. Y entonces, ¿cuántos bloques tendrías que leer para encontrar uno? Pues leer el bloque este, que es el de los índices, decir, ah, pues el que estoy buscando es el 33.456. ¿Y dónde está? Entonces, un índice, una de las posibilidades del índice es que tenga un valor y un puntero. Y ese puntero apunte al índice. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos bloques tendríamos que leer para encontrar uno? Con este que estáis viendo, ¿cuántos bloques tendríamos que leer para encontrar uno? 2 bloques, ¿vale? Ni logaritmo y tal, porque el índice, entonces, esto, aparte que luego haremos ese análisis, 2 bloques, es que lo ha dicho en el chat el Mousa, como no me salen los nombres completos, pues esto, ¿vale? Pero muy bien. Entonces, este es un índice primario, ¿por qué? Porque es sobre la clave primaria. Denso, ¿por qué? Porque para cada registro hay un puntero que apunta a ese registro. Y de agrupamiento, porque en este caso el fichero está ordenado por ese campo. Vale. Este, por ejemplo, sería un índice no denso, disperso, ordenado de agrupamiento. Dice, voy a buscar los profesores de biología o los profesores del departamento de ciencias de la computación o los profesores de tal. Entonces dice, ah, pues si el fichero estuviera ordenado por los departamentos, pues yo para buscar los profesores de ciencias de la computación me iría al índice, encontraría el valor ciencia de la computación, porque es un índice sobre el campo departamento.
Y entonces diría, ah, pues los de ciencias de la computación están a partir de ese, ¿vale? Lo de los índices dispersos solo son posibles cuando son de agrupamiento. Un índice disperso de no agrupamiento no existe. ¿Vale? Y este sería primario, lo mismo, pero en lugar de antes tenerlos todos los valores, pues mira, a partir del 10.101 está aquí, a partir del 32.343 está aquí y a partir del 766 está aquí. ¿Vale? Pues me parece muy bien. Hay veces que lo que yo tengo es un índice sobre campos que no son la clave primaria, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sobre el campo salario, yo quiero encontrar los que su salario son 75.000. Entonces, claro, encontrar los que sus salarios es 75.000, si no tuviéramos índice, ¿cuánto costaría? Pues costaría leer todos los bloques de la tabla. Y si tenemos índice, ¿qué pasa? Pues tú pasa que en la estructura del índice tienes, ¿qué tienes aquí? Los diferentes valores de posibles salarios que tienes. Y de cada uno de los posibles salarios sale un puntero que, como veis aquí, en un índice secundario, no apunta directamente a los que tengan 75.000. ¿Por qué no apunta directamente a los que tengan 75.000? Alguien que piense por qué no puedo apuntar desde aquí directamente al registro. Porque no tiene una clave. Exacto. Lo que dice uno, porque podría haber dos o más con el mismo salario. Y entonces, por eso, en los índices secundarios, ¿vale? En los índices secundarios, los índices primarios sabemos que no puede haber valores repetidos, porque es la clave primaria. Los índices secundarios, excepto que sepamos que son únicos, ¿vale? Si supiéramos que son únicos ya podría apuntar directamente, pero si es secundario, que suele ser no único, ¿qué pasa? Que necesitamos, como el caso de 80.000. En este caso, 80.000, esto siempre apunta a una estructura, otra, que tiene uno o más punteros. Por ejemplo, 80.000 apunta aquí a una raíz de punteros donde me lleva un puntero a Sin, que su salario es 80.000, y otro puntero a Kim, que su salario es 80.000. ¿Vale? Entonces, recordad para los análisis que hagamos después que cuando el índice sea secundario, no apunta directamente de la estructura principal del índice al fichero, a la tabla, sino que apunta a una estructura intermedia que puede tener varios punteros a la tabla. ¿Vale? Y Vicente, una pregunta. Sí. Si está ordenado por salario, ¿tiene sentido Sí. que sea un índice secundario? Claro, pero claro, si está ordenado por salario, ¿qué? ¿El fichero? Sí. Ah, no, si está ordenado, vamos a ver, secundario es porque no es la clave primaria. El salario nunca es la clave primaria, entonces es un índice secundario. Lo que pasa es que en ese caso podría ser, en lugar de denso, disperso. Entonces apuntar al primero que tuviera 80.000 sabiendo que los demás irían a continuación. Claro, pero podría ser disperso que el primero sea 80.000 y que el segundo también lo sea. Entonces no haría falta un índice secundario, ¿no? No, vamos a ver. No haría falta esta estructura, pero Eso, sí que se llama índice secundario. No haría falta la estructura intermedia. Si fuera disperso, secundario, de agrupamiento, no haría falta la estructura intermedia. Vale, bueno, o sea, vale, ok. Muy bien. Vale. Y entonces, la cuestión es que vamos nosotros sobre todo a ver cuánto cuesta encontrar por un índice, pero tened en cuenta que cuando yo inserto un nuevo valor, pues hay que hacer cosas y eso cuesta. Es decir, yo por ejemplo, aquí, si
inserto aquí de pronto otro profesor, ¿qué pasaría? Pues que en los índices que fueran al otro profesor, ahora yo inserto un profesor cuyo salario son 50.000 euros. ¿Qué pasaría? Pues que yo aquí tendría que añadir 50.000, además lo tendría que añadir entre el 40 y el 60.000, con un puntero aquí y un puntero a 50.000. O sea, siempre que insertas uno, como dice ahí, si es denso, supone que en el índice tienes que añadir algo. Si es disperso, hombre, pues a lo mejor, ¿no? Si yo ahora insertara uno cuya clave primaria fuera 50.000, pues lo pondría aquí entre este y este, pero no tendría que añadir nada a la clave primaria, ¿vale? De todas maneras, la mayoría de los índices, como veremos, son índices densos, pero bueno. Pero lo que dice aquí, insertar supone escribir cosas. Y borrar también supone borrar cosas, ¿vale? Entonces, escribir cosas también depende. Si yo tengo que insertar aquí 50.000, esto, tener en cuenta que el índice, la estructura de índice, tiene que escribirse en el disco, aparte de que esté en el buffer de la memoria principal para poder acceder más rápidamente. En algún momento tiene que escribirse en el disco. Y entonces escribirse en el disco quiere decir volverlo a escribir todo. No solo es añadirlo, sino volverlo a escribir todo, porque realmente al poner 50.000, pues ya ni siquiera están en los mismos bloques, sino que hay uno que se habrá desplazado a otro, y obviamente los índices pueden ser muy grandes, ¿vale? Entonces los índices, la actualización de índices, pues es una cosa que cuesta. Eso está optimizado en los índices multinivel que veremos a continuación. Pero vale, pero eso lo digo porque todo esto es tiempo. Entonces, insertar un registro en la tabla supone insertar un registro en la tabla y además en los índices que tenga esa tabla, con lo cual el mensaje es que no vamos a hacer índices sin ton ni son, vamos a hacer los índices que sean necesarios para agilizar las búsquedas, como hemos visto antes, pero no cualquier búsqueda, sino las búsquedas más habituales, ¿vale? Entonces eso lo veremos después en el ejercicio, ¿vale? Y entonces, ¿qué son los índices multinivel? Pues los índices multinivel es que hemos visto antes, claro, teníamos los índices y parecía que los índices era una tabla donde tú, para encontrar un valor, tenías que recorrerla toda si no estaba ordenada la estructura de índices, o ir con búsqueda binaria si estaba ordenada, y si tenías suerte de que ocupaban pocos bloques, pues mejor, ¿vale? Pero eso, cuando hay muchos valores, cuando yo estoy hablando de una tabla de 100.000 tuplas, pues 100.000 tuplas, si es un índice primario, querría decir que el índice tendría 100.000 valores de la clave primaria, que son no sé cuántos bloques, y eso puede ser muy costoso de buscar. Bueno, puede ser costoso. Entonces, eso mejora con los índices multinivel. Que los índices multinivel, normalmente, como dice, son aquí los que se utilizan, son los árboles B+, por eso lo tenéis aquí en negrita. Entonces, normalmente los índices que utilizan las bases de datos, aunque no se lo digas, son índices B+, ¿vale? No te has de preocupar, no le dicen, no, es un índice ordenado, no ordenado, no sé qué, sino que es un índice B+. Luego veremos por qué es un índice B+, y qué ventajas tiene en coste respecto de los otros. Entonces, un índice B+, que tiene aquí una serie de cosas que podéis leer, pero bueno, un índice B+ es esto. Entonces, un índice B+, yo tengo aquí, esto es la tabla, el fichero. El índice es todo esto de aquí arriba que he puesto. Y entonces, ¿qué es el índice? Este es un índice B+ por el apellido. Y este es un índice B+ por el apellido, siendo el apellido único, ¿vale? Si no fuera único, pues no se podría hacer, bueno, habría que hacer una cosa que voy a comentar ahora, ¿vale? Entonces, esto es un índice B+. Entonces, como veis aquí, el índice B+ es una estructura que tiene varios nodos
y cada uno de los nodos tiene hasta, este es un índice B más de orden 4, entonces cada uno de los nodos tiene hasta 3 valores de apellidos y hasta 4 punteros. Y entonces funciona de la siguiente manera. Yo voy a buscar a Kim. Entonces, ¿yo cómo busco Kim? No hay como antes que buscaba, ahí estaban todos los nombres en una raíz, sino yo voy a buscar a Kim y entonces empiezo por la raíz y miras en este nodo, dice, vale, Kim es mayor o menor que Mozart. Realmente es menor o mayor o igual. Kim es mayor o menor, perdón, menor o mayor o igual. Entonces es menor. Entonces mira y sigue el puntero, dice. Quiere decir que ahora tienes que ir a leer la información de este nodo. Y entonces, ¿Kim es menor que Einstein? No. ¿Kim es menor que Gold? No. Pues entonces quiere decir que tienes que ahora ir a buscar, ir a buscar la información de este nodo, seguir este puntero y que me dice a dónde tengo que ir a buscar la información de este nodo. Y entonces aquí dice, vale, pues Kim es este, no. Kim es este, no. Kim es este, sí. Pues si es este, pues ¿dónde lo encuentro del fichero? Pues aquí está el puntero al registro donde está Kim. ¿Vale? Esto es como se busca en un árbol B+. Entonces, en un árbol B+, como veis, hay nodos, hay un nodo raíz, hay nodos internos, en este caso solo hay un nivel de nodos internos, y hay nodos hojas. Los nodos raíz internos apuntan a otros nodos y los nodos hoja donde apuntan es al fichero. Entonces, los árboles B+, además se hacen, ¿por qué pones aquí una cosa de orden 4 o de orden 5 o de orden 3? Pues haces que los nodos sea lo que cabe en un bloque. Entonces, si en un bloque te caben 3 valores y 4 punteros, pues harías un árbol de orden 4. Si en un bloque te caben 9 valores y 10 punteros, pues harías uno de orden 10. ¿Vale? Entonces, un nodo es un bloque. ¿Cuántos bloques? En este ejemplo, ¿cuántos bloques tengo que leer yo para llegar a Kim? ¿Cuántos bloques he tenido que leer? 4. Para leer Kim he tenido que leer 1, 2, 3 y 4 por el bloque donde está Kim. ¿Vale? 3. Una cosa es, he tenido que leer la altura del árbol y he tenido que leer este. ¿Vale? ¿Por qué es esto mejor que un índice de un solo nivel? Pues porque resulta que esto tiene un coste de logaritmo y además de logaritmo en base 4 respecto a los valores diferentes. ¿Vale? Entonces eso, si fuera un árbol de orden 10, sería logaritmo en base 10 en lugar de logaritmo en base 2, que sería una búsqueda binaria, con lo cual los árboles B+ son mucho más eficientes para buscar cuando realmente tenemos muchas entradas, ¿vale? Y además son más eficientes también para la inserción y la eliminación, que hemos dicho que es una cosa, pues, delicada, ¿vale? Por lo tanto, eso. Bueno, y he dicho que este era un árbol más, B más de orden 4 sobre el apellido, suponiendo que no hubieran apellidos repetidos. ¿Qué tendría que pasar si hubieran apellidos repetidos? Pues entonces, que como antes, en lugar de apuntar directamente a la tabla, apuntaría a una estructura intermedia de punteros, y donde aquí si hubieran dos que se llamaban Kim, pues aquí este apuntaría a un sitio donde habría 2 punteros, uno a uno de los Kim y otro a otro de los Kim. ¿Vale? Entonces, estas son las características del árbol B+ y tal, que tampoco nos vamos a detener mucho en ellas.
¿vale? Entonces, lo importante de un árbol, bueno, de cualquier índice, es cómo se utiliza para encontrar un registro, que es lo que os he explicado, cómo se actualiza y cómo se borra, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis descrito aquí, lo podéis leer, hay unos ejercicios al final y tal, pero bueno, esto dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si a la base de datos, a la tabla, yo le añadiera un señor que se llamara Frank? Pues entonces, lo que pasaría es que en el fichero, que estaría aquí, pues en el fichero yo añadiría Frank. ¿Dónde? Pues si fuera ordenado lo añadiría en su sitio y si no fuera ordenado pues lo añadiría al final. Pero tú añades en el fichero y tú tienes que añadir en la estructura de índice. Y entonces, ¿dónde pondrías a Frank? Pues entonces poner a Frank, este es un índice. El árbol B+, por cierto, veis que aquí los valores están ordenados, pero están ordenados en diferentes nodos, diferentes niveles. Entonces, aquí, para añadir a Frank, ¿qué pasaría? Pues que Frank, si lo tengo que añadir, es anterior a Mozart. Frank, si lo tengo que añadir, es anterior a Gold. Por lo tanto, anterior a Gold viene por aquí. ¿Y dónde pongo Frank? Pues pondría aquí, pondría Frank, y aquí pondría un puntero. Perdonad que este puntero no lo domino nada. Que apuntaría al registro, ¿vale? Entonces, en este caso, para actualizar el índice, ¿cuántos bloques tengo que haber escrito? ¿Cuántos bloques escribiría? 2. No, para actualizar el índice. Para actualizar el índice escribiría 1, solo escribiría este. ¿Vale? Una cosa es actualizar el fichero y otra cosa es actualizar el índice. ¿Vale? Entonces, sí, efectivamente 2, 1 por el fichero, pero realmente por el índice escribiría 1. Mientras que si fuera un fichero ordenado, actualizar un índice ordenado supone correr todos posteriormente o hacer una serie de cosas. Por eso la inserción en un árbol B+ es más eficiente, ¿vale? Y se tienen en cuenta cosas, por ejemplo. Ahora, si yo tuviera que insertar Adams, ¿dónde lo insertaría? Pues lo insertaría, dirías, pues Adams es menor que Einstein, por lo tanto tendría que venir aquí. Pues no cabe. Pues ¿qué pasa si no cabe? Pues si no cabe, lo que pasa es que los árboles B+, pues también hacen, dices, pues entonces este lo desdoblo en 2 nodos, pero que es una cosa que realmente dices, bueno, ¿cuántos he tenido que escribir aquí? Pues he tenido que escribir este bloque, este bloque, este otro bloque, y este bloque superior también lo he tenido que escribir. Pero he tenido que escribir 3, no he tenido que escribir, si hubieran 100 bloques, 97 ni 98. Es mucho más eficiente, ¿vale? No vamos a entrar en los costes detallados de todo esto, pero la inserción en un árbol B+ es más eficiente que esto. Aquí tenéis, aquí en las diapos tenéis más ejemplos. Otros años hemos hecho más hincapié en estos ejercicios. Este año no vamos a hacer tanto, pero bueno. ¿Dónde tendríamos que insertar a Lamport? Si se crease una entrada que fuera Lamport, ¿dónde habría que insertarlo? Antes de Mozart. Antes de Mozart. Pero no vale, porque esto funciona de la siguiente manera. La siguiente manera es, ¿Lamport qué es? ¿Es menor que Mozart? Sí, pues entonces te vienes por aquí. Y entonces, ¿es menor que Califiere? No. ¿Es menor que Einstein? No. ¿Es menor que Gold? No. Entonces, te vienes por aquí. Y entonces diría, este de aquí tendría que, claro, ya no caben más de 3. Entonces, este es un ejemplo más complicado que realmente hace que se reestructure el árbol. Pero bueno, de todas maneras, esa reestructuración del árbol es lo que os decía, que realmente es rápida en cuanto que hay que escribir 2, 3, 4 bloques en el mejor, en 5, pero no hay que escribir 100 si tiene 100 bloques, ni 1000, ni como antes habéis visto, la tabla viaje tiene 3788 bloques. No puede ser que por actualizar un índice yo tenga que actualizar no sé cuantísimos, ¿vale? Y el borrado lo mismo. Por ejemplo,
Si yo voy a borrar bueno, si en el fichero se borrase a Kim, ¿qué pasaría? Pues entonces que se borraría a Kim y que aquí Kim lo quitaría de ahí. Pero si yo fuera a borrar algunos lo que suponen es que se tenga que reorganizar y dicen, no, pues entonces aquí, como una de las propiedades que dice es que no se puede quedar uno solo, pues este se junta con este y el de arriba se reorganiza, ¿vale? Hay una reorganización de los árboles B+, que repito, está en los ejercicios del tema y tal, pero este año no voy a hacer mucha incidencia en eso. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo y tal, ¿vale? Y lo que voy a ver y lo que vamos a trabajar y lo que se va a trabajar a continuación en el ejercicio este que os he dicho antes es cuánto cuesta encontrar un registro o más por una condición si hay un índice. Y entonces, como dice aquí, pues depende de la organización y el tamaño de la estructura del índice, de la estructura secundaria, de la organización del fichero. Vamos a ver ejemplos. ¿Cuánto cuesta encontrar a alguien si hay un índice primario ordenado sobre este campo? Es decir, el ejemplo este. Pues es lo que os he dicho antes. Realmente encontrar un registro por un índice denso primario, ¿cuánto cuesta? Pues habría que tener en cuenta los bloques, no los bloques del fichero, sino los bloques del índice. Los bloques del índice he cerrado. Perdona que he dejado de compartir por un momento. ¿Vale? Entonces, los bloques del índice sobre ese campo. Entonces, antes era 1. Si el índice tuviera varios bloques, pues entonces la búsqueda, si es un índice denso, ordenado, como estamos diciendo, primario, pues entonces sería logaritmo en base 2 de los bloques del índice para buscar dentro del índice y luego leer el bloque donde esté el registro al que me manda ese puntero. Por eso, el coste cuando el índice es primario ordenado sobre ese campo sería logaritmo en base 2 de bloques del índice más 1. ¿Vale? De todas maneras, ya os he dicho que lo que os tenéis que aprender de pe a pa serán cuando los índices sean de árboles B+, que son los más habituales. Pero bueno, es importante que entendáis esto. ¿Vale? ¿Me seguís escuchando? Sí. Vale. Es que como no lo veo todo, pues... perdona que abra por aquí, a ver si le paso, abro el chat. Vale, entonces... Estoy aquí. Vale, ¿y si el índice primario no es un índice primario no ordenado sobre ese campo? Pues si es un índice primario no ordenado sobre ese campo, el coste es leer todos los bloques del índice, porque el índice no está ordenado. Si una cosa no está ordenada, hay que leerla toda. Pero aquí lo que hay que leer todo no es todo el fichero, sino que hay que leer todo el índice. Por eso el coste de un índice primario no ordenado sobre un campo sería los bloques del índice más 1. Ahora te dice, ¿y si el índice es secundario? Dice ordenado o no, pero es secundario, de no agrupamiento sobre ese campo, que era el ejemplo este que teníais aquí.
¿Cuántos bloques hay que leer para encontrar los que su salario es 80.000? Pues entonces, bloques que hay que leer será, por un lado, los bloques que hay que leer del índice. ¿Y cuántos bloques hay que leer el índice? Pues depende. Si es ordenado, logaritmo de los bloques del índice, y si no es ordenado, pues los bloques del índice. ¿Vale? Pero luego hay que leer los bloques necesarios para leer esto. Porque esto, en este caso, pues tiene dos punteros. Los punteros normalmente estarán en un bloque. Pero si es un valor muy repetido, que se repite, por ejemplo, si fuera buscar clientes de un banco por ciudad, pues de Valencia habría miles. Lo cual quiere decir que aquí habría miles de punteros. Y entonces, ¿cuántos bloques hay que leer para leer esos miles de punteros? Pues entonces dependerá de cuántos sean de Valencia y cuánto ocupe eso en los bloques, ¿vale? Y después, aquí tendrás dos punteros, o en el caso extremo que os he dicho, 1000 punteros, y esos punteros, uno apuntará a un registro que estará en un bloque y otro apuntará a un registro que estará en otro bloque, ¿vale? Por lo tanto, el coste de leer por aquí será bloques, lo que te cueste leer esto, más lo que te cueste leer esto, más un bloque por cada uno de los punteros, porque pueden estar potencialmente en bloques diferentes, ¿vale? Por eso no sé por qué me ha tirado para atrás otra vez. ¿Vale? Por eso aquí, y luego lo veremos, ahora en el ejercicio ese, dices, bueno, si está ordenado ese campo, si el índice es ordenado, pues logaritmo en base, logaritmo de los bloques del índice. Y si no está ordenado, pues los bloques del índice. Luego, bloques del índice secundario, ¿cuántos hay? No cuántos punteros hay, sino cuántos bloques te ocupan esos punteros, que después lo veremos en el ejercicio. Y luego, cuántos valores coinciden con ese. ¿Vale? Ahora lo veremos en el ejercicio, lo volveré, pero en los índices secundarios el coste tiene 3 elementos. La parte de leer la estructura principal del índice, la parte, siempre en bloques, la parte de leer la estructura adicional del índice y la parte de leer los diferentes bloques donde están, porque en un índice secundario pueden haber varios, ¿no? Vale, y entonces eso para un índice. Y ahora ya vamos a los más habituales. Y entonces, ¿qué hay un índice B+? Pues un índice B+, ¿cuánto cuesta leer sobre ese campo si es un campo primario único? Pues ya lo hemos dicho antes. La altura del índice. No el número de bloques del índice, sino la altura del índice, que en el caso que hemos visto antes era un índice, era un árbol de altura 3, porque tenía 3 niveles de raíz, hoja, perdón, raíz, intermedio, hojas. Pueden tener 3, 4, 5 niveles, los que sean, ¿vale? Pero es la altura más 1. Y si el índice es B+, pero no es único y es secundario, pues ¿qué pasa? Que la altura más 1 no, es la altura más, como hemos visto antes, valores punteros, bloques que ocupan los punteros, más número de tuplas diferentes que encuentres en el otro lado que pueden estar en bloques diferentes, ¿vale? Entonces, estas fórmulas, de todas maneras que en el tema 3 de optimización de consultas, la tendréis recogidas y tal, y de hecho en el examen se pueden tener, os doy una hoja con estas fórmulas de los costes, ¿vale? Lo que pasa es que habrá que entender, pero tienes que entender realmente cada sumando qué quiere decir y cómo lo aplicas, ¿vale? Y luego este tema tiene aparte otros ejercicios, que estos no los tenéis que entregar, ¿vale? Estos sí que es para reflexionar de cómo haría, cuándo vale la pena una cosa, cómo haría para añadir uno, para añadir otro y tal. Estos los podéis hacer para aprender. Si alguien tiene alguna duda sobre ellos, que me los pregunte.
No son problemas que os vaya a pedir ni que vaya a poner en el examen este tipo de problemas. Pero aquí no estáis para aprobar exámenes, aquí estáis para aprender. De manera que el que quiera aprender más y hacer estos ejercicios, los puede hacer y puede preguntarme si tiene alguna duda, ¿vale? Lo mismo que en los árboles más, qué pasa cuando yo busco uno, cuando inserto uno y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, viendo para lo que qué es un índice y para lo que sirven, vamos a volver a nuestro ejercicio. Vamos a volver a nuestro ejercicio, el ejercicio que vamos a trabajar hoy, ¿vale? ¿Veis el bloc de notas, no? ¿Veis el bloc de notas? Sí, sí se ve, sí se ve. Vale. Entonces, y ahora tenéis el PDF a mano con los datos de la base de datos que estamos trabajando. Y entonces, pues ahora me contestáis por el chat o de viva voz, ¿cuántos bloques habría que leer para encontrar y mostrar todos los datos de un autobús dado su numbus? Opiniones. 4, correcto. ¿Por qué 4? Porque dice el enunciado que, en primer lugar, numbus es la clave primaria de autobús. Entonces, habitualmente, y os lo pongo en el enunciado, las bases de datos tienen índices sobre las claves primarias. Tienen índice primario sobre la clave primaria. ¿Vale? Aquí no os he dicho yo si el fichero está ordenado por numbus o está ordenado por otra cosa o no está ordenado, pero sí que os he dicho, porque es una cosa habitual en las bases de datos, que tienen índice, dice, existen índices de agrupamiento tipo B+, con lo cual si dice de agrupamiento sobre todas las claves primarias, quiere decir que está ordenado por numbus. Pero bueno, eso a mí me da igual, porque lo importante es que luego dice la altura en bloques de todos los árboles de 3, entonces, numbus como numbus es como tiene un índice primario B+ de altura 3, cosa que son datos que sabe la base de datos, pues entonces te vas. ¿Cuál es el coste de encontrar uno si tiene un índice primario de altura 3? Pues es la altura más 1. La altura de los árboles a veces se pone X, pues la altura más 1, en este caso me dicen que 3 más 1, 4. El coste es leer 4 bloques. Ya está. ¿Vale? Ya la dice. Punto 3. El punto 2 ya estaría contestado. Punto 3. ¿Cuántos bloques habría que leer para listar el numbus de todos los autobuses de una empresa, dado el código num empresa de la misma? Es decir, en autobuses, veis que hay un campo que es num empresa. Digo, pues quiero obtener todos los autobuses que tengan el num empresa 10. ¿Cuántos bloques habría que leer para obtener todos los códigos de autobús que sean de la empresa 10? ¿Alguien? ¿Qué tabla tengo que mirar? ¿Alguien va a decir algo? Por favor.
Tengo que mirar la tabla de autobús. Vale, entonces tengo que mirar la tabla de autobús. La tabla de autobús para una empresa, ¿está organizada por número de empresa o tiene algún índice por número de empresa? No. Pues como no tiene índice por número de empresa, tengo que leerlos todos. Efectivamente. Muy bien. Jubel, que como os veo el usuario, Jubel ha dicho correctamente, como no tiene índice por número de empresa, tengo que hacer lo que en el tema 3 llamaremos el recorrido secuencial, es decir, leerlos todos. Por lo tanto, 152 bloques leídos es el coste de cuántos tienes que leer. ¿Vale? Ahora otra cosa que volveremos después a ver en el tema 3. ¿Cuántos bloques habría que escribir para guardar en disco el resultado anterior? Porque resulta que, como veremos en el tema tercero, no solo es que yo saque un resultado, sino este resultado, el numbus, ese conjunto de numbus, a lo mejor es un resultado intermedio que utilizo para luego combinarlo con algo o hacer otra cosa, no solo es mostrarlo por pantalla, a lo mejor tengo que combinarlo con otra cosa y por eso puede serme necesario escribirlo en el disco. Y entonces para escribirlo en el disco tengo que saber cuántos bloques ocupa ese resultado en disco. ¿Vale? Y entonces, ¿cuántos bloques ocupa ese resultado en disco? ¿Cómo lo calculo? Pues lo calculo como antes. ¿Cuántos bloques ocupa la tabla autobús en disco? Tal. Pues entonces, esto realmente, los resultados de una consulta en SQL, y que son los que haremos, realmente lo que produce es una tabla temporal, que aquí le voy a llamar resultado de la consulta 3. Vale, entonces, esa tabla temporal yo tengo que saber cuántas tuplas tiene. Entonces, ¿cuántas tuplas tiene? Realmente, de la empresa con código 10, ¿cuántos autobuses van a haber? Entonces, lo que pasa es que recurrimos a la información estadística que guarda la base de datos. La información estadística que guarda la base de datos puede ser de diferentes tipos. La más sencilla es información estadística promedio. Entonces, ¿cuántos autobuses creéis que hay para la empresa 10? Pues entonces él puede hacer una estimación, que es las cosas que hace si no sabe nada más. Y la estimación es que, ¿cuántos autobuses tengo? Dice, tengo 10.000 autobuses. ¿Cuántas empresas tengo? 1.000 empresas. Por término medio, yo tengo 10 autobuses por empresa. Por término medio. No quiere decir que autobuses, habrá empresas que tengan más, empresas que tengan medio, pero a veces, a falta de otra información, pues tenete por término medio, ¿vale? Si fuera necesario, algunas bases de datos incluso guardan no término medio, sino incluso concretamente cuál es la distribución de cuántos autobuses tiene cada empresa, ¿vale? Pero si no tenemos, pues entonces asumimos lo que pone en el enunciado del ejercicio. Dice, se asume distribución uniforme cuando los datos no sean dados explícitamente. Entonces, distribución uniforme es que digo, yo, el resultado de seleccionar los autobuses de una empresa concreta, resulta que son 10 tuplas. ¿Vale? Después, ¿qué tamaño tienen estas tuplas? ¿Qué tamaño tienen las tuplas? Resultado del punto 3, de la consulta del punto 3. No, 30 no. ¿Por qué en 30 no? Porque el punto 3 dice, ¿cuántos bloques habría que leer para listar el numbus? Entonces el resultado solo tiene el campo numbus, que son 10 bytes. Entonces, si el resultado son 10 tuplas de 10 bytes, pues entonces a continuación calculamos
que el factor de bloqueo, ¿cuál es el factor de bloqueo? Pues el factor de bloqueo para esta tabla temporal del resultado 3 es 2000 entre 10, que son 200. Por lo tanto, ¿cuántos bloques son? ¿Cuántos bloques son? 1, porque es 10 tuplas con un factor de bloqueo de 200, da 0, lo que sea, que redondeado por exceso es 1. Esto supone escribir un bloque. Vale, pues entonces, ¿cuántos bloques había que escribir para guardar el resultado anterior? Un bloque. ¿Vale? Pues esa sería la respuesta al 4, que a veces no solo es cuántos bloques hay que leer, sino cuántos bloques hay que escribir para guardar un resultado. Veremos que en el tema tercero lo tendremos que utilizar. Vale. Punto 5. Bueno, por supuesto, aquí, si alguien tiene alguna duda, que levante la mano, o que hable, o que calle para siempre. ¿Alguna duda de estos que hemos hecho hasta ahora? ¿Vale? Esta solución os la pondré, ¿eh? No os preocupéis que os la pondré en la aula virtual, pero lo importante es que la trabajéis, pero yo ya os la pondré a partir del lunes. ¿Cuántos bloques habría que leer para encontrar el numbus y fecha viaje de todos los viajes con destino a Madrid? Entonces, esto es como la 2 y la 3. Lo primero que tengo que ver es, yo estoy buscando con los que tengan el destino a Madrid. Entonces, si estoy buscando con los que tengan el destino a Madrid, que el destino no es la clave primaria de la tabla de viajes, lo primero que tengo que saber es si hay índice por el campo destino o si no hay índice por campo destino. Si no hay índice, me toca leerlos todos, los 3.788 bloques. Pero si hay índice, pues veo a ver cuánto tengo que leer y entonces, si es menos que 3.788, pues utilizaré la búsqueda por índice. Si no fuera menos, pues no utilizaré la búsqueda por índice. Entonces dice, vale, pues entonces, ¿destino qué tipo de índice es? Si hay un índice de destino, ¿qué tipo de índice es? Es un índice B+, porque nos lo dicen en el enunciado y además porque ya os olvidáis todos los índices B+. ¿Primario o secundario? ¿Primario o secundario? Secundario, no es la clave primaria. Secundario y de no agrupamiento, porque aparte nos han dicho que si la primaria es de agrupamiento, quiere decir que está ordenado por la clave primaria, por lo tanto es de no agrupamiento. Secundario de no agrupamiento. Vale, entonces, en el índice secundario de no agrupamiento, recordad que teníamos 3 cosas. Una, lo que había que recorrer en la estructura principal del índice, que en este caso era la altura del árbol. Si es un índice B+, quiere decir que hay un árbol B+, y altura del árbol. ¿Vale? Después, lo que hay que leer de esa estructura adicional que se ponga, que son las coincidencias dividido por FBP, que ahora diré lo que es, más las coincidencias. Coincidencias quiere decir, antes cuando eran 80.000 es cuántos había que tuviera el salario 80.000, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? X, ya he dicho que es 3, la altura de árbol. ¿Cuáles son las coincidencias? Pues es cuántos viajes hay a Madrid. ¿Y cuántos viajes hay a Madrid? Pues, ¿cuántos viajes hay a Madrid? Información estadística que guarda la base de datos. Si no me dice cuántos viajes hay a Madrid ni me dice otra cosa, yo tiro de las estadísticas y entonces dentro de las estadísticas dice que hay valores de destino distintos 200. Y entonces tiro de las estadísticas y digo, ¿cuántos irán a Madrid de los 250.000 viajes que hay en la tabla? Pues yo estimo que por término medio
como hay 250.000 viajes a 200 destinos diferentes, pues eso da 1.250 viajes por destino como media. ¿Vale? Esto obviamente es una estadística gruesa. Realmente aquí tú dirás, hombre, realmente a Madrid van muchos más viajes que a Calasparra. Sí, ¿vale? Entonces se puede, la base de datos puede guardar estadísticas más detalladas de la distribución de viajes por destino. Pero si no nos dicen otra cosa, ¿qué dice aquí? ¿Se asume distribución en el informe? Pues entonces 1.250 viajes por destino, con lo cual se supone que a Madrid habrán 1.250 viajes, habrán sido a Madrid. ¿Vale? ¿Qué es el FBP este que os he puesto yo aquí recién inventado? Pues entonces, ¿esto qué es? En la estructura intermedia, esa de los índices, ¿qué es lo que habían? Punteros. Entonces, el factor de bloque, ¿qué era? El factor de bloque era el tamaño de cada registro, perdón, el tamaño del bloque de memoria, los 2000 esos que decíamos, dividido por el tamaño de cada registro. El 2000 este es, perdón, el 2000 no, aquí lo que se guarda en esa parte intermedia son punteros, por lo tanto, el suelo es la parte, el factor de bloqueo de los punteros es el 2000, tamaño del bloque, dividido por el tamaño de los punteros. ¿Cuál es el tamaño de los punteros? ¿A alguien se le ocurre cuál es el tamaño de los punteros? ¿Cuál es el tamaño de un puntero? ¿Qué es un puntero? Menos mal que estamos en ingeniería informática. ¿Qué es un puntero? Una dirección de memoria, ¿vale? Y entonces, ¿qué tamaño tienen las direcciones de memoria? Típicamente. Depende. Vale. Dependerá del valor almacenado, ¿no? ¿Qué tamaño? Vamos a ver, depende de muchas cosas. Pero típicamente, ¿qué tamaño tienen las direcciones? En el ordenador que tenéis delante. En vuestro ordenador, pues 8 bytes. Porque tenéis procesadores de 64 bits, que son 8 bytes, y ese suele ser el tamaño de la dirección de memoria que se utiliza. ¿Vale? Los punteros suelen ser hoy en día de 8 bytes, porque son para direccionar 64 bits. ¿Vale? Que probablemente no te hacen falta todos, porque no tienes tanta memoria, pero normalmente hoy en día con los procesadores que gastamos, los punteros son de 8 bytes. Y entonces, en este caso, si yo tengo 1200, si yo tengo 2000 entre 8, resulta que en un bloque de memoria me caben 250 punteros. Ese es el factor de bloqueo de los punteros que he dicho aquí. De lo cual, ya me puedo aquí arriba, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuántos bloques hay que leer para encontrar el numbus y fecha viaje de todos los viajes con destino a Madrid? Pues entonces el resultado es 3 más coincidencias dividido por el FPP. Coincidencias son cuántos punteros habrá a Madrid en esa estructura intermedia, que hemos puesto que por término medio, porque es lo que podemos saber, son 1250 entre 250 más 1250. ¿Por qué es esos 1250? Recordad que es porque luego yo me voy a buscar cada una de las tuplas, cada uno de los 1250 viajes que, como no está ordenado, pueden estar en 1250 bloques diferentes. ¿Vale? Este 1250 partido de 250 habéis tenido suerte de que es divisible
y da el resultado entero. Pero si no, esto es por exceso o por defecto. Siempre por exceso. Lo único que se calcula por defecto son los factores de bloqueo. Todas las demás cosas se calculan por exceso. ¿Vale? A veces la diferencia no es mucha, lo normal es que eso no tenga mucha importancia, pero 3 más 5 más 1250, pues 1258. Hay que leer 1258 bloques. ¿Vale? Pero bloques leídos. ¿Vale la pena el índice destino? ¿Vale la pena utilizar el índice destino para encontrar este resultado? Pues claro que vale la pena, porque si no hubiera un índice de destino, yo hubiera tenido que leer 3.788 bloques y ahora he leído pues como una tercera parte. Entonces, en este caso es un índice que sí que vale la pena, ¿vale? Entonces hay índices, se crean índices cuando vale la pena. Cuando no vale la pena, pues no se crean índices, ¿vale? Seguimos. ¿Cuántos bloques habría que escribir para guardar en disco el resultado anterior? Resultado 5. ¿Cuántos bloques habría que escribir? Pues entonces lo mismo que hemos dicho antes. El resultado anterior, ¿cuántas tuplas son? El numbus y fecha viaje de todos los viajes con destino a Madrid, ¿cuántas tuplas son? Si escribís, avanzará la clase y todo, tú. ¿Cuántos viajes suponemos que hay con destino a Madrid? 1250, lo hemos dicho antes. Hemos dicho antes que estadísticamente 1250 tuplas. ¿Y esas tuplas qué tamaño tienen? ...20, porque hemos dicho que el resultado que queremos escribir no es todo destino, sino un numbus y fecha viaje. 1250 tuplas de 20 bytes, pues resulta que el factor de bloqueo de esta tabla auxiliar que tenemos para este sería 2000 entre 20, que son 100, y entonces, por lo tanto, el número de bloques es las 1250 entre 100 por exceso. 13 bloques se escribirían en disco para guardar en disco el resultado anterior. ¿Vale? Entonces, y ahora, el punto 7 dice, antes hemos dicho que cuántos bloques habría que leer para listar el numbus de todos los autobuses de una empresa, dado el código de la empresa, el número de la empresa. Y hemos dicho, como no hay índice, por recorrido secuencial, 152 bloques. Entonces aquí me pregunta, ¿cuántos bloques habría que leer si la tabla autobús tuviera un índice sobre número de empresa y de qué tipo sería ese índice? Entonces, en primer lugar, ¿de qué tipo sería ese índice? Secundario, porque no es sobre la clave primaria. ¿De agrupamiento o de no agrupamiento? Agrupamiento, porque la tabla no está ordenada ni organizada por número de empresa, está ordenada, organizada por el numbus. ¿Y de qué tipo? Multinivel, lo que sea y tal. Por defecto, asumís siempre, porque es lo que gastan las bases de datos, que es B+.
¿vale? Y entonces, si es un índice secundario de no agrupamiento, B+, todas estas cosas, pues entonces el coste de eso es el que hemos puesto antes, que decíamos que era X más... Vale, donde ahora las coincidencias es, para un número de empresa, ¿cuántos autobuses hay? ¿Cuántos autobuses hay para un número de empresa concreto? 10. Porque hemos calculado antes, lo hemos visto antes, si no lo hubiéramos visto antes, que por aquí, autobuses por empresa. Entonces, en este caso, pues diría, pues el coste de estas cosas sería la altura del árbol que fuera. Pues en este caso, por simplificar, hemos dicho que todos los árboles tienen altura 3. Realmente no todos los árboles tienen altura 3. La altura de los árboles dependerá de cuántos valores diferentes tienen que indexar y tal. Entonces, eso si fuera necesario, pues os lo diría. Y si no, pues dicen todos los árboles altura 3. Pues bueno, bien, no va a haber mucha diferencia. Más techo de el número de coincidencias, ¿cuántos punteros habrá por término medio? 10, partido por el factor de bloque, el factor de bloqueo de puntero es una cosa general de la base de datos, ¿vale? Lo cual es el mismo que hemos calculado antes. Ese es para toda la base de datos, este no va tabla por tabla. Por lo tanto, 10 entre 250 más 10. Por lo tanto, esto es igual a 3 más 1 más 10 igual a 14 bloques leídos. Y entonces esto dices, es mejor esta búsqueda, esta, no todas, esta búsqueda por índice que sin índice. ¿Vale? Porque esto es 14 bloques leídos frente a lo que nos había dicho antes, que si no hubiera índice sería 152 bloques leídos. Por lo tanto, ¿qué deduzco de esto? Lo que deduzco es que ¿tú vas a hacer muchas búsquedas de autobuses por NUM empresa? Sí, es una consulta habitual. Pues entonces, créate este índice sobre NUM empresa. Porque agilizar las búsquedas, los índices se crean para agilizar las búsquedas habituales. Si es una búsqueda no habitual, pues hombre, pues una cosa que hago de uvas a peras me da igual que tarde un poquito más o un poquito menos. ¿Vale? Entonces, se crean índices sobre las búsquedas habituales. Y entonces, el ejercicio 8, que es el que tenéis que hacer para el próximo día, es el que dice ¿cuántos bloques habría que leer para listar el NUMBUS y el NUM empresa de todos los autobuses de una marca dada? Y entonces, en primer lugar, tú no tienes índice por marca, entonces dirás, pues tengo que leer tantos. Y luego dice, ¿cuántos bloques habría que escribir para guardar en disco el resultado? Y luego, ¿sería mejor si tuviéramos un índice sobre el campo marca? Pues entonces dices, pues si tuviera un índice sobre el campo marca, el número de bloques que tendría que leer es esto. Lo comparo con lo que me lo ha dado sin índice y digo, ¿es mejor con índice o no me hace falta? O ese índice realmente no me proporciona ninguna mejora. ¿Vale? Entonces, eso con sus números y sus cálculos es lo que tenéis que entregar en un ficherito de texto sencillo para el próximo día. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de lo que he hecho hasta ahora? ¿Vale? Cuando esté completado con el 8, os lo subiré al aula virtual.
Cuando dices que ese índice no te aporta nada, ¿eso Sí. significa que un índice que no me hace falta tampoco me va a implicar nada en el coste, ¿no? No me va a aumentar el coste? No, sí que te va a aumentar el coste, porque tener un índice que no te hace falta, un índice ocupa espacio en disco y cuesta mantenerlo y tal. Entonces, realmente, un índice que no te aporta nada, lo normal es que lo quites ese índice, que lo elimines de la base de datos. O un índice que sí que te aportaría, pues entonces que lo crees en la base de datos. El administrador de la base de datos es el que crea índices precisamente para las consultas que son más habituales. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el tema 2. El tema 2 es, como habéis visto, la parte física. Y la parte física es saber tener una perspectiva de los dispositivos físicos y de cómo están físicamente organizados los datos, porque cómo están organizados y si además tengo índices, eso tiene que ver con la organización física y con cómo se guardan los datos en el disco, ¿vale? Por eso esta parte es importante y sobre todo estos ejercicios que hemos hecho de cálculos de cosas, entre otras cosas porque las vamos a utilizar en el tema tercero, ¿vale? Entonces, el tema tercero es el de la evaluación o optimización de consultas, que iremos añadiendo cosas en el tema, ¿vale? Pero que voy a empezar la introducción del tema. A ver, y ahora vamos allá. Esperar un segundo. Muy bien. Vale, la introducción del tema tercero, que es evaluación y optimización de consultas, ¿vale? Este tema lo he hecho junto con la profesora Esther Debes y de hecho porque lo utiliza también en otra asignatura. De hecho, en las presentaciones incluso aparecen algunos vídeos de Esther explicando determinados aspectos y tal que podéis consultar, ¿vale? Entonces, evaluación y optimización de consultas. Vamos a ver en el tema, primero, un ejemplo motivador de por qué hablamos de evaluación y optimización de consultas, pero recordad que lo que decíamos es que tú te comunicabas con la base de datos pues con una sentencia en SQL, ¿vale? Lo que pasa es que esa sentencia en SQL, luego el sistema de gestión de base de datos es el que la procesa y hace una acción, te devuelve un resultado, todas estas cosas. Por eso, luego veremos el procesamiento de consultas, después de este ejemplo que vamos a ver hoy, lo que llamamos el procesamiento de consultas, un panorama general del procesamiento de consultas, cómo se transforman las expresiones relacionales y por qué, los algoritmos de bajo nivel y las estrategias de optimización, ¿vale? Porque esto es... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros escribamos SQL y el sistema de gestión de base de datos haga lo que tenga que hacer de la manera más eficiente posible. O si no, de la manera más eficiente posible, de una manera razonablemente eficiente. Porque, como dice aquí, seleccionar una estrategia eficiente para resolver. ¿Por qué? Porque tú en SQL le dices lo que quieres, pero no cómo hacerlo. Esto que hemos dicho antes en los ficheros, de que hago una búsqueda binaria, de que hago no sé qué, vosotros en SQL no lo ponéis. Vosotros en SQL ponéis select no sé qué, from no sé cuántos, for where no sé cuántos, y ya está. Y queréis que el sistema os devuelva el resultado. Y queréis que el sistema os devuelva el resultado pues en el menor tiempo posible, ¿vale? Eso es lo que el sistema de gestión de base de datos hace. El sistema de gestión de base de datos, como os pone esta diapositiva, lo que hace es
determinar cómo acceder a la información y construir un buen plan de ejecución de la consulta de lo que tú has escrito. Y esto es el módulo optimizador de consultas el que hace. Entonces, aquí, ¿qué está en negrita? Plan de ejecución o lo que se llama plan físico. Todo lo que vamos a hacer en el tema es para construir el plan físico. Por lo tanto, todos los ejercicios que iremos planteando, el resultado final es crear el plan físico que hace el sistema de gestión de base de datos. Por eso que iremos haciendo diferentes pasos, pero todos los pasos conducen al plan físico. Si haces no sé qué pasos de calcular, como hemos visto, los bloques, no sé qué, pero no das el plan físico o haces un plan físico incorrecto, pues el problema lo tienes mal porque no has entendido lo que tiene que hacer el sistema, ¿vale? Entonces, el objetivo es el plan físico. ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Tú le dices qué quieres hacer con el SQL y él dice cómo quieres hacer las cosas. Y entonces, lo que vamos a ver es que, en teoría, lo que yo querría es, como dice ahí, oye, hacerlo en el tiempo mínimo. Lo que pasa es que hacerlo en el tiempo mínimo de todos los posibles, implicaría analizar todos los planes físicos posibles. Entonces, analizar todos los planes físicos posibles cuesta tiempo. Claro, si por el sistema analizar todos los planes físicos posibles para hacerlo en el menor tiempo posible, pero se tira 5 minutos pensando cuál es el mejor posible, pues 5 minutos que te tiene esperando, ¿vale? Por lo tanto, como dice aquí, en la práctica la cuestión es contrapesar el esfuerzo de optimizar con el coste de ejecutar la consulta y hacer un compromiso de decir, bueno, yo voy a hacer un plan físico que normalmente será eficiente. Igual no es el más eficiente de los que podía haber hecho si hubiera pensado yo durante 5 minutos, hubiera calculado cosas durante 5 minutos, sino calculando cosas sencillas, relativamente sencillas, como veremos, ver cuál es el plan físico más eficiente. ¿Vale? Entonces, esto que está en el tema es para recordar lo que hemos dicho en el tema 2. Esto no hace falta que lo... Esto es un recordatorio de que realmente la información en una base de datos se organiza por bloques y que lo que vamos a contar son los bloques y el factor de bloqueo que aquí pone, que aquí le llama BFR al factor de bloqueo, de block factor, pero bueno, en inglés y ya está. ¿Vale? Esto es un recordatorio del tema 2. Y entonces vamos a ver esto. Entonces este es el ejemplo. Suponer que tengamos un ejemplo en que yo tengo 3 tablas. La tabla de proveedores, la tabla de proveedores, la tabla de qué vendedor ha vendido cuántos productos. ¿Vale? Hoy, por cierto, os estoy dando la clase en castellano porque no me he dado cuenta. Pero bueno, otro día será en valenciano. ¿Vale? Aquí, de hecho, en las diapos, yo no lo voy a ver ahora, pero en las diapositivas y tal, aquí pone, veis que pone pincha para ver el vídeo y podéis ver un vídeo de explicación de esta diapositiva y de las cosas de esta diapositiva que ha grabado Esther. ¿Vale? Pero bueno, entonces, aquí lo importante que es, por un lado, es los bloques. Entonces, por eso nos dice aquí, ¿vale? ¿Cuál es el factor de bloqueo de esta tabla? ¿Y cuántas tuplas tiene? Y por tanto, ¿cuántos bloques son? ¿No? ¿Vale? ¿Y cuál es el factor de bloqueo de esta tabla? ¿Y cuántas tuplas tiene? ¿Y cuántos bloques son? ¿Vale? Entonces, y además me dicen aquí una serie de información estadística y todas estas cosas que ahora aplicaremos, ¿vale? Dice, en la tabla esta de ventas, ¿quién está jugando con el ratón? Vale, en la tabla de ventas te dice cuántas hay que sean P2 y lo que sea, ¿vale? Entonces te dice, vale, yo quiero obtener el nombre de los proveedores, de los vendedores que proporcionan el producto que tiene el código P2. ¿Vale? Por lo tanto, primera cosa que tengo que hacer,
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo soy el usuario, ¿qué hago? ¿Qué hago yo si soy el usuario de la base de datos? El usuario de la base de datos escribe la consulta en SQL. El usuario de la base de datos no hace nada más que escribir consultas en SQL. Entonces escribe la consulta en SQL y digo, yo lo que quiero es los nombres, que es el campo proveedor de las tablas. ¿Y qué tablas tengo que consultar? Pues yo tengo que consultar la tabla de vendedores y la tabla de ventas producidas, la tabla V y la tabla VP, esta que dice, pero diciendo que me quedo con los que coinciden la V con la V y los que dice que el código del producto es el P2 porque es lo que digo. Yo quiero los nombres de los proveedores que proporcionan el producto de código P2, ¿vale? Pues esa es la sentencia SQL que yo quiero ejecutar. ¿Y quién me la va a ejecutar? Me la va a ejecutar el sistema de gestión de base de datos. ¿Y cómo tiene que hacerla? Pues entonces vamos a ver, en este caso, diferentes estrategias de cómo tiene que hacerla, ¿vale? Entonces, vamos a decir, a partir de una consulta SQL, encontrar la mejor estrategia y encontrarla teniendo en cuenta el coste computacional, el tiempo que vaya a tardar. Lo que pasa es que el coste de computacional, lo que vamos a hacer es contar lecturas y escrituras de disco, ¿vale? Normalmente se cuentan lecturas y escrituras de disco. A veces se cuestan los costes de ordenación que afecten al disco, ¿vale? Y entonces vamos a ver 4 posibles estrategias. Luego ya diremos el sistema qué estrategias mira y qué es lo que hace. Pero ahora en este ejemplo que os estoy mostrando, voy a comparar 4 posibles estrategias. La primera es realizar el producto cartesiano de las 2 tablas que yo voy a consultar, después quedarme con las que cumplan la condición del where y después proyectar, es decir, quedarme con el nombre del proveedor, que es lo único que me interesa, ¿vale? Esa sería la estrategia primera. La estrategia segunda va a ser decir, no, yo no voy a el producto cartesiano, yo voy a hacer como en la consulta había una cosa que relacionaba V de una tabla con V de otra, voy a hacer la reunión natural. ¿Vale? La reunión natural de las 2 tablas con ese campo. Después quedarme con los que tienen el producto P2 y después quedarme con el nombre. La estrategia tercera sería decir, no, mira, voy a hacer otra cosa. Voy a primero, de la tabla de ventas, seleccionar las que tengan el producto P2. Y después, eso es lo que hago la reunión con la tabla de vendedores. Y finalmente me quedo con el nombre del proveedor porque el resultado del select era select proveedor, que era el nombre. Y la cuarta estrategia es que digo, no, voy a quedarme primero solo con el nombre de proveedor de la tabla V, después de la tabla de ventas, que es la VP, me quedo con las que tengan P2 y luego reúno lo que me ha dado el primer paso con lo que me ha dado el segundo paso. Vale. ¿Cuál de estas estrategias es mejor? ¿Cuál de estas estrategias es mejor? Pues no, lo que tienes que hacer es calcularlo. ¿Vale? Tienes que calcularlo. Para cada estrategia de las que plantees, calcular cuál es su coste. Pues muy bien, pues entonces eso se puede calcular. La estrategia 1, dices, pues yo tengo que, 1, leer la tabla, bueno, decir, hacer el producto cartesiano de la tabla de vendedores con la tabla de ventas. Pues para hacer el producto cartesiano yo tengo que leerlas todas, todos los vendedores. ¿Cuántos bloques son? Pues como hay 10.000 tuplas y el factor de bloqueo es 50, pues 200. Leer la tabla de ventas, como hay 100
y el factor de bloqueo es 10, pues 10. Pues no, perdón, he dicho al revés. Esta es la de ventas y esta es la de vendedores. Pero bueno, 10.050, tal y cual, dice, pues tengo que leer 210. Vale. ¿Cuántas tuplas tengo que escribir en un producto cartesiano? Un producto cartesiano es coger todas las combinaciones de una tabla con la otra. Entonces, todas las combinaciones de una tabla con la otra, pues si esta tabla 10.000 y esta tabla tiene 100, todas las combinaciones son 100 por 10.000, 1.000.000. Y el factor de bloqueo dice aquí que es 8. El factor de bloqueo tiene que ver con el tamaño de las tuplas, pero en un producto cartesiano, que quiere decir que juntar las tuplas de uno con las tuplas de otro, pues al final la tupla que tienes será más grande que las que tenías por separado. Y tendrán un tamaño, y aquí dice, hombre, pues supongamos que sean 8, ¿vale? Realmente lo que habría que poner es cuántos bytes son. Entonces, en ese caso, luego de todas esas me quedo con las que tengan el V1 igual a tengan la V igual a la V y la P sea P2. Pues entonces, eso tiene un coste. ¿Vale? En las diapos podéis ir viendo el coste que tiene, pero bueno, eso es un coste realmente 125.000 más 7, más 7, más 1, pues todos estos. Esto que dice aquí memoria es porque yo os he dicho antes que un resultado hay que escribirlo en disco. ¿Pero cuándo hay que escribirlo en disco? Cuando no te cabe todo en memoria o tienes que utilizar la memoria para otra cosa. Entonces, 125.000 bloques os aseguro que no caben en la memoria porque los buffers nunca jamás tienen 125.000 espacio para 125.000 bloques. Pero espacio para 7 sí. ¿Vale? Entonces, puede ser que estos 7 no tuvieras que escribirlos en disco, por lo tanto no tengas que leerlo en disco. Este 7 y este 7 te lo ahorrarías, con lo cual el coste de la estrategia 1 sería 125.001. La estrategia 2 dices, no, yo voy a hacer la reunión. Y entonces la reunión no es que tú cojas las dos y hagas todas las combinaciones de todos con todos, sino únicamente lees estos y haces la composición de los que coincidan vendedor con vendedor. Eso es lo que se llama la reunión natural, ¿vale? Entonces la reunión natural, por un lado, la reunión natural. ¿Cuántos tengo que leer? Hombre, tengo que leer esta y tengo que leer esta. ¿Y cuántos produce como resultado? Pues en este caso el resultado son 10.000 tuplas. Lo de que sean 10.000 tuplas viene porque si tú reúnes este con este tiene 10.000 tuplas, este tiene 100, pero estas 10.000 tuplas, como esto es clave ajena de este, tendrá, por cada uno de estos tendrá una coincidencia aquí, o sea que estas 10.000 coincidirán cada una con un vendedor, por lo tanto el resultado son 10.000 tuplas. Saber cuántos son las tuplas de una reunión, eso lo estudiaremos también, os diré cómo calcularlas. Pero en este caso es fácil, cuando es una cosa que es clave ajena de la clave primaria del otro, hay tantas tuplas como tuplas hay en la tabla esta. Por lo tanto, 10.000 entre 8, 1.250. Luego me quedo con las que son del producto P2. Y lógicamente, ¿qué es mejor, la estrategia 2 o la estrategia 1? Por la estrategia 2, porque la estrategia 1 eran 125.000 y estas son 1.250. Vale, pues bien. Pero ahora la estrategia 3. La estrategia 3 dice, no, de la tabla de ventas, primero quédate con los que tienen el código P2. Que además en la información estadística, en el planteamiento decía, hay 50 con el código P2. Entonces, primero quédate con esos 50. Y luego reúne ese resultado con la tabla de vendedores. Entonces, en este caso, si primero me quedo con esos 50, tengo que leer los 200 bloques, pero de esos 200 bloques me quedo con 50 bloques con un factor de bloqueo
que en este caso podría ser 50 o podría ser el que sea, en este caso podría ser hasta menor de 50, entonces dice, pues eso es un bloque, por lo tanto 200 bloques, 11 bloques, un bloque, tal, te pones a sumar y te da un resultado. Y la estrategia cuarta es que dice, no, mira, voy a hacer de esta tabla, lo del estado y la ciudad no me interesa, por lo tanto me quedo solo con esto. Quedarte solo con esto quiere decir leer y ahora escribir solo esto. De esta tabla lo leo todo y me quedo solo con los que tienen P2. Y luego hago la reunión de este con este. Todo eso lleva unos costes, que en las diapos estas las tenéis proyectadas, que de todas no os preocupéis, los podéis repasar. Sí que os invito a que los repaséis, ¿vale? Pero ya explicaremos con detalle cómo calcular ciertas cosas, ¿vale? Y entonces, como veis aquí, pues la estrategia 1 frente a la estrategia 2. La estrategia 1 era la que decíamos que hacíamos el producto cartesiano. Y la estrategia 2 es la que poníamos que hacíamos reunión. Entonces, hombre, entre 250.000 y 2.725, pues es mucho mejor la estrategia 2, ¿vale? La sentencia SQL que habíamos puesto tenía un join. Tenía join, la sentencia SQL, que he escrito yo en la diapositiva. No, vale. Pero aunque no tenga join, resulta que es mejor si él, analizando la sentencia, se da cuenta que eso es una reunión, el join lo hace él. Por lo tanto, no os preocupéis. Yo os invito a que en los SQL sigáis escribiendo join. Pero si escribes un SQL sin join, pero en el where pones la condición de la reunión, al final el sistema lo que hace es la reunión, aunque no se lo hayas dicho. Es mejor que le digas, es mejor que sí que se lo digas, pero aunque no se lo hayas dicho, el sistema nunca va a hacer productos cartesianos porque cuesta muchísimo, sino que lo que va a hacer reuniones, incluso en el caso de que no le hubieras puesto el join. Y luego, de la estrategia 3 y la estrategia 4, la estrategia 3 y la estrategia 4, ¿qué pasaba? Que no hacía yo la reunión directamente sobre las tablas, sino que primero seleccionaba las que tenían el producto P2 y después lo reunía. Entonces veis que me da muchísimo menos. En lugar de los 2000, me da 227 o 222, me da muchísimo menos, ¿vale? Con lo cual dices, hombre, pues las estrategias que hagan antes la selección de los que cumplan no sé qué condición suelen dar un resultado más corto, más pequeño, ¿vale? Entonces, por eso llegamos aquí a la conclusión. Dice, no, hombre, pues en el proceso de optimización, el sistema de gestión de base de datos sabe que siempre es mejor hacer una reunión que un producto cartesiano, ¿vale? Por lo tanto, aunque tú no le hayas puesto un join, si en la condición del where hay lo que hay es una reunión natural, él hará una reunión, nunca hará un producto cartesiano. Después, otra estrategia es que dice, hombre, parece preferible seleccionar antes de hacer las reuniones. Si yo tengo que hacer where P igual a P2, pues hago esa selección antes de hacer la reunión con la otra tabla. Y también proyectar lo antes posible. En lugar de coger todos los campos, cojo solo los campos que me interesan para las operaciones que voy a hacer después, ¿vale? Y luego, por último, aunque esto no lo hemos visto todavía, si resulta que hubiera un índice por el campo P en la tabla de ventas, pues entonces podría ser mejor utilizar el índice que leer todos los bloques. Que en los ejemplos que os he puesto se leían todos los bloques de esta tabla, pero ya hemos visto que cuando hay un índice, pues no es necesario leer todos los bloques. Es posible que si el índice es bueno, pues yo tenga que leer menos bloques, ¿vale? Bueno, pues esta cosa es la que seguiremos viendo a partir del próximo día, realmente cómo, qué estrategias, qué cosas y qué algoritmos para llegar a la evaluación y la optimización. Os recuerdo que en lo importante es generar el plan de ejecución, o lo que abreviadamente muchas veces llamamos el plan físico. Eso es el objetivo de toda la optimización y es lo que iremos viendo
en los próximos días. ¿Alguna pregunta? Pues luego queda claro que aparte de las cosas del foro, para el lunes, antes de las 9, o sea, antes de la clase, porque es lo primero que veremos el próximo día, tenéis que entregar, bueno, el que quiera, el que no quiera, pues no puntuará eso. Tendrá un 0 en esa pequeñita tarea. El problema 8 de las cuestiones planteadas. ¿De acuerdo? Pues ala, levantad la mano si estáis de acuerdo y os queréis ir. Aquí ha escrito alguien, adiós, buen fin de, pues gracias, pues nada, pues ya podéis ir a... Voy a terminar de grabar. Termino de grabar.